Nuevamente, para marcar la asistencia, ni bien ingresan al aula virtual de Moodle, hacen clic en asistencia, buscan la fecha de hoy, aquí está, 12 de diciembre, y hacen clic aquí donde dice enviar asistencia. Pueden escoger entre las opciones de presente, o falta justificada, o retraso, o falta injustificada. Pero como les dije hace un momento, si están en clases, lo lógico es que pongan presente y luego guardar cambios. ¿Ya? Así se marca la asistencia. Siempre que entren a clases, marquen la asistencia primero. ¿Listo? No pueden marcar antes de la hora de clase ni después de la hora de clase. Yo siempre, miren, en mi reloj son las 8:39. Yo siempre les doy 5 minutitos para que se vayan conectando los demás compañeros. Ahorita solo veo 11 más mi persona, somos 12 personas en el aula en este momento. No sé si les pueden enviar un mensaje a sus compañeros al grupo de WhatsApp diciéndoles que ya estamos comenzando la clase y que ingresen. ¿Ya? Después, en cualquiera de las páginas de Moodle, en cualquiera de las páginas del aula virtual de Moodle, en la parte de abajo, en la parte derecha, dice descargar app para dispositivos móviles. Descargar la app para dispositivos móviles, la descargan y pueden instalarla Ingeniero. en su celular o en su tablet. ¿Sí? ¿Les escucho? Ingeniero, disculpe, yo lo estoy haciendo por mi celular. Entré a asistencia y me sale es la fecha de hoy día, sábado 12 de diciembre, 8:30. Ajá. Ahí dije 45 y abajo me sale matemáticas. ¿Ahí tengo que ingresar o cómo? Mire. Estoy Ir volviendo. a la actividad, me dice. Estoy volviendo. Mire acá. Está la fecha, ¿no es cierto? Por favor. ¿Se fija en la pantalla? Sí. Ya. Aquí al lado derecho, Ingeniero. enviar asistencia. Aquí tiene que hacer clic. A ver, hágalo. Enviar asistencia, no me sale, ingeniero, eso. A los demás jóvenes, ¿dónde les salió el botoncito? Los que ya marcaron su asistencia. ¿Dónde aparece enviar asistencia? A la derecha, abajito, ¿dónde aparece? Dice, muy buenos días. Yo lo hice directamente desde la aplicación de Moodle. Ahí pude marcar asistencia. No lo hice desde la página. Está bien, pero veamos porque algunos compañeros no tienen espacio para instalar aplicaciones o alguna incompatibilidad. Entonces veamos, ¿alguien que está entrando desde el navegador de su celular ha podido enviar la asistencia? Yo les recomendaría que se instalen el navegador de Mozilla Firefox. Mozilla Firefox es un zorro de fuego. Es un zorro color rojo y amarillo, un zorrito que está dando la vuelta. Similar a este logotipo, pero es rojo, es un zorro. Mozilla Firefox es el mejor navegador que existe, ¿ya? No les entran muchos virus, no hay mucha propaganda, no les espían mucho. Mozilla Firefox, Mozilla con Z y doble L. ¿Ya? ¿Ya alguien que esté por su navegador ha podido enviar la asistencia, jóvenes? Hay que hacer en enviar asistencia o fíjense si aparecen estas opciones. Miren, presente, falta justificada, retraso o falta injustificada. ¿Ha podido ingresar a esta opción? Tenía problemas una compañera. No, ingeniero, No le aparece. yo no puedo ingresar. A ver, Me sale solamente asistencia ya. y abajo ir al calendario, pero más nada, línea de ¿Ya qué? tiempo. No. A ver, espera un momento. ¿Qué más le sale? ¿Le sale asistencia? ¿Qué más? Me sale asistencia e ir al calendario. Haciendo clic en asistencia no le sale nada como esto. Me sale sábado 12 de diciembre, me sale asistencia. Ya. ¿Y hay algún botón o una parte que esté de color azul y con una línea abajo, un subrayado abajo? Sí, me sale la fecha y abajo me sale MAT 111 y matemáticas. ¿Podría apretar ahí clic? A ver, haga clic ahí. Muy bien, ingeniero. ¿Le aparece alguna opción como esta? Me sale nueva interfaz de mensajería Moodle.
No sé. Sí, ya me llegó. Ya, perfecto. Entonces Ya la escoge apreté, presente, ingeniero. Ya hice clic. presente y Ya luego hice clic, guardar cambios. ingeniero. Ya. Luego hace clic en presente, en guardar cambios y ya estaría su asistencia marcada. Ya lo ha completado. Todos los demás Ay, ya. jóvenes. Esta explicación, si bien algunos están usando la app y es más fácil, pero este procedimiento sirve también para los compañeros que no tienen instalada la aplicación o no quieren instalarse la aplicación. ¿Ya? La aplicación está en la parte de abajo de todas las páginas de Moodle. Ahí pueden descargársela. Ese es útil porque a veces les llega al celular directamente un mensajito y les dice, el docente de matemáticas acaba de dar una tarea. O el docente de matemáticas acaba de agendar clases a tal hora para que no se olviden. ¿Listo? Entonces les sale el calendario, muchas opciones les sale con la aplicación. Vean si Te tienen... dije, ¿Sí? ¿Sí? tiene una Vean si preguntita, ¿y cómo sabemos cuando ya hemos enviado que la asistencia? vuelvan a entrar y ya no les va a permitir volver a marcar nada. A ver, háganlo, hagan la prueba. Miren, yo voy a hacer la prueba. Estoy marcando presente, estoy guardando los cambios y listo. Ahora, miren, la sesión de hoy, presente, tengo 2 sobre 2, tengo lo máximo en asistencia, pero ya no me deja volver a marcarla. ¿Por qué? Porque ya marqué. ¿Listo? A mí que me deja marcar de nuevo. Marque entonces, por ahí no le marcó bien. Marque y grabar cambios o guardar cambios. ¿Listo? Ingeniero, a mí no me sale esa opción de guardar cambios, solamente marqué en A asistencia mí y nada más. tampoco. ¿No hay ningún otro botoncito, aceptar o algo así? No. De mí no, ingeniero, solo asistencia, marqué y no me sale guardar cambios. Simplemente me dice abajo, bienvenida al curso y Ah, se salió nada. entonces. Se salió aquí. Se salió. Después de que hacen clic ahí en presente, se salió aquí. Entonces debe ser que automáticamente ya se los marca la asistencia y se vuelve Sí, a... parece que Ya, sí, porque está marcado aquí ya la asistencia. ya jóvenes. Ya, entonces está bien. Ya, ingeniero. Les repetía, los que se hayan instalado la aplicación para configurar tienen que copiar esto. Dice aula.uajms.edu.bo. Esa es la dirección para que ustedes puedan configurar su aula virtual de Moodle de la universidad. Miren, yo por ejemplo ahorita me voy a ver, aquí. Para configurar, ¿dónde está? No lo encuentro. Pero para configurar tienen que copiarse esta dirección, es la que les pide que coloquen de su universidad. aula.uajms.edu.bo, como las fotos que les mandé al curso, de esa manera. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar el avance de la materia. ¿Tienen alguna duda más, jóvenes? Ingeniero, ¿será que me puede enviar el nombre de la aplicación para bajar al celular? ¿Qué dijo? Mozilla, ¿qué dijo? Ah, ya. Ahorita se los voy a escribir en el PowerPoint. ¿Listo? Ah, ya, bien. Ya, ingeniero, gracias. Se los voy a escribir en el PowerPoint. Mozilla Firefox. Ahorita les escribo. Ya, ingeniero. A ver, mientras tanto lo voy a ir proyectando. ¿Ya? Le hice una pregunta, buen día. Sí, buenos días. Para los que no hemos podido poner la asistencia, ¿qué podemos hacer? Sigan intentando, jóvenes. Tienen todo el tiempo hasta las 10:45 para tratar de registrar su asistencia. Ya, intenten, por favor. No me quiere cargar para compartir el PowerPoint. Sigan intentando mientras yo les voy mostrando este navegador. El navegador de internet recomendado es Mozilla, no sé si es una sola Z, Mozilla Firefox. Mozilla. ¿Eso es directo desde Play Store, ingeniero? Sí, así es,
yo les sacaría una pantalla y les mandaría es Mozilla Firefox. Es un zorrito de color rojo, naranja, que está envuelto, que está dando vueltas. ¿Ya? Ese Ya. navegador yo les recomiendo. Ese no tiene muchos problemas, tiene mucha compatibilidad con las aplicaciones. Ese les recomendaría yo. ¿Ya? Muy bien, ingeniero. Enseguida lo bajo Ya. esa. Descárguense ese los que no hayan podido marcar su asistencia. Después, si es posible, se pueden instalar la aplicación. ¿Están viendo esta pantalla o la anterior, jóvenes? ¿Está todo Eh, completo? ¿De geometría analítica, ingeniero? Sí, no hay nada más aquí al costado, no hay cuadritos. No, ingeniero, solo una pequeña como flecha al Ya, lado perfecto. izquierdo. Perfecto, entonces está proyectando toda la pantalla de PowerPoint. Son las 8:49. 8:49, un minuto más esperemos. No, 8:30 era la clase, ya hemos esperado demasiado. Entonces, ahorita hay 12 compañeros en el curso, vamos a comenzar el avance de la materia. Entonces, vamos a comenzar con el tema 1, que es el de geometría analítica. La geometría analítica, jóvenes, es una parte de las matemáticas que se encarga del estudio y resolución de problemas utilizando dibujos, es decir, utilizando la geometría y utilizando álgebra, es decir, realizando análisis con números, con variables, con ecuaciones. Y los objetivos principales son, a partir de una figura, hallar su ecuación que la representa esa figura, o a partir de una ecuación, hallar la figura representada por esa ecuación. ¿Ya? También se trata de resolver algunos problemas usando ambos, apoyándose o resolviendo geométricamente, es decir, mediante figuras, o gráficamente, y también resolver los problemas analíticamente. Esta parte de las matemáticas lo que hacen ustedes es despertar su ingenio, su creatividad para la resolución de problemas, su pensamiento abstracto también. ¿Ya? El pensamiento abstracto significa que es la forma en la que ustedes piensan para resolver problemas. Por eso es tan importante. No es que toda la carrera van a utilizar geometría analítica o los demás temas de esta materia de matemáticas. Les sirve para abrir más su mente. ¿Listo? Entonces pongan mucha atención. En este tema lo que ahí está el navegador, ¿no? El que les recomiendo es Mozilla Firefox, que se instalen en su celular o en la computadora, igual es el que menos problemas le trae a su equipo. Hace que les espíen menos, que les roben información menos y demás. ¿Ya? Mozilla Firefox. El contenido, lo que vamos a avanzar en este tema de geometría analítica van a ser primero unas definiciones y conceptos básicos, como el sistema de ejes cartesianos. Después vamos a ver otras definiciones como lo que son las coordenadas de un punto. Vamos a ver luego la distancia entre dos puntos, el punto de división, la inclinación y pendiente de una recta, el ángulo de inclinación de una recta, el ángulo entre dos rectas y el área de un polígono. Eso como primera parte introductoria. Después vamos a estudiar a las principales figuras o los principales lugares geométricos. Los principales lugares geométricos son la línea recta, las secciones cónicas que están compuestas por la circunferencia, parábola, elipse e hipérbola. ¿Ya? Nosotros vamos a estudiar todo esto en el plano, porque miren, la pantalla de sus celulares es plana, tiene ancho y alto, tiene 2 dimensiones, ¿ya? Nosotros vivimos en el espacio que tiene 3 dimensiones, tiene ancho, tiene alto, pero saliendo de la pantalla del celular hacia ustedes está el concepto de profundidad, ¿no es cierto? Nosotros vivimos en 3 dimensiones, ancho, alto y profundidad, ¿ya? Pero los conceptos son muy similares en lo que es la geometría analítica en el espacio y la geometría analítica en el plano. La única diferencia es que las ecuaciones en la geometría analítica en el plano, que vamos a estudiar nosotros, necesita solo 2 variables, x e y, x para el ancho, y para el alto. En cambio, en el espacio se necesita x, y la variable z, ancho, alto y profundidad. ¿Listo?
Eh, las primeras definiciones que vamos a ver nosotros son las de eh, la geometría analítica en sí, ¿no? Como les comentaba al principio de la clase, la geometría analítica es una parte de las matemáticas que estudia los problemas, pero desde dos perspectivas. Desde la resolución de los problemas utilizando figuras o gráficos, y eso es la geometría, que han estudiado ustedes desde el colegio bastante. Después también se estudia la resolución de los problemas utilizando o resolviendo ecuaciones, es decir, empleando el álgebra, que es lo último que han visto en colegio, ¿no es cierto? Ecuaciones, incógnitas, despejes, variables y todo eso se aplica para resolver analíticamente los problemas. Entonces, los objetivos de este tema de geometría analítica es que a partir de una ecuación, como les decía al principio, hallemos la figura que representa la ecuación. Esa figura se conoce con el nombre del lugar geométrico, LG, LG, ¿ya? Y luego el otro objetivo de este tema de geometría analítica es a partir de una figura, que es el lugar geométrico, hallar la ecuación matemática que lo representa. Vayan copiando, jóvenes, mientras tanto yo les voy explicando e ilustrando un poco más, ¿ya? Miren, lugar geométrico, ahorita vamos a pasar a esa definición. Vayan copiando esto, por favor, me interesa que lo tengan en su cuaderno. Los voy a esperar un momento, mientras tanto voy a poner pausa. Vamos a continuar. Les mencionaba lugar Ahora geométrico. sí. Ya, perfecto. Si les pasa que no pueden ver la pantalla completa, traten de salir un ratito de Zoom y volver a ingresar. ¿Ya, jóvenes? Entonces les hablaba de lugar geométrico y les digo que figura es un lugar geométrico. ¿Pero qué es lugar geométrico? ¿Alguien sabrá qué es el lugar geométrico o qué es un lugar geométrico? Viene de geometría, ¿no? A ver, ¿qué opinan, jóvenes? Un lugar geométrico es un conjunto de puntos que cumplen con una condición dada o satisfacen una condición dada. Y esa condición dada generalmente es una ecuación. ¿Ya? Entonces aquí está. Un lugar geométrico es eso, es una representación gráfica, es una figura, pero es la representación de esto. Es lo importante. Vayan copiando. Un lugar geométrico es un conjunto de puntos que cumplen con una condición dada. ¿Ya? Generalmente la condición dada es una ecuación. Entonces, todos los puntos que cumplen con esa ecuación pertenecen a ese lugar geométrico. El lugar geométrico más sencillito que existe es este que acabo de dibujar. Para que lo vean, lo estoy remarcando. El lugar geométrico más sencillo que existe es un... ¿Alguien sabe cómo se llama esto? Es un... ¿Nadie sabe? Punto. Un punto es el lugar geométrico más sencillo que existe. Hemos dicho que el lugar geométrico es un conjunto de puntos que cumplen con una condición dada. Este puntito cumple con una condición dada que es poseer unas coordenadas X e Y. ¿Ya? X e Y. Esos son coordenadas, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Bueno, aquí abajito. ¿Ya? Pero es la dirección que nos dice dónde está un punto en el plano. ¿Listo? Entonces, la condición para este punto es que satisfaga estas coordenadas. ¿Ya? Hay otros lugares geométricos, por ejemplo, esta recta, que puede estar dada por, a ver, una línea L mayúscula 1, no se parece a L, voy a borrar, la línea recta 1, por ejemplo. Esta le vamos a poner de nombre línea 1. ¿Ya? Puede estar dada por la ecuación Y igual a menos X más
7. ¿Ya? Entonces la condición dada es esta ecuación. Es la ecuación de la línea 1. Entonces todos los puntitos que cumplan con esta condición, con esta ecuación o satisfagan esta ecuación, pertenecen a esta línea recta. ¿Qué significa? Yo agarro un punto, a ver, para el punto x igual a 7, reemplazo aquí. 7 por menos se vuelve menos 7. Menos 7 más 7, 0. Entonces, el puntito que es x igual a 7, y 0, pertenece a esta recta. Cuando x, el puntito vale 1, 1 por menos, va, 1 por menos es menos 1. Menos 1 más 7 es más 6. Entonces, cuando x vale 1, y vale 6, entonces también va a estar en esta línea. Se los voy a mostrar, ¿ya? A ver, les dije, para x igual a 7, reemplazan aquí en la ecuación. 7 por menos 7. Menos 7 más 7, entonces, reemplazando en esa ecuación, y vale 0, ¿no es cierto? Entonces yo me dibujo acá mis ejes coordenados, ¿ya? Aquí está el eje X, por aquí está el eje Y. Entonces, cuando X vale 7, Y vale 0. Les decía, cuando X valga 1, entonces reemplazamos aquí. 1 por menos 1. Menos 1 más 7 es más 6. Y va a valer 6. Entonces, miren, cuando X vale 1, Y va a valer 6. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos algunos puntos. X7, Y6 significa ese punto este de acá. Lo voy a agrandar un poco. Ese puntito tiene coordenadas 7 en X y 0 en Y. Este otro puntito de aquí tiene coordenadas. En X vale 1, ese le podemos llamar punto 2. Tiene coordenada 1 en X y 6 en Y. ¿Ya? Entonces, solo los puntos que satisfagan esta condición, que satisfagan esta ecuación, es decir, que agarren un valor de X, lo reemplacen aquí y hallen su valor de Y, esos son dos variables X e Y que juntas representan las coordenadas de un punto y satisfacen esta ecuación. Entonces, todos los puntos, todo el conjunto de puntos que satisfacen esta ecuación o esta condición dada, forman parte de esta línea recta. Esta de aquí es la ecuación de una línea recta. Esta es la condición de un punto, es decir, son sus coordenadas. ¿Cuánto es la distancia desde el origen hasta el punto sobre el eje X? ¿Cuánto es la distancia desde el origen hasta el punto sobre el eje Y o paralela del eje Y? Es esta otra coordenada. Ya esta otra componente de la coordenada. Entonces, jóvenes, nosotros les decía, estamos estudiando geometría analítica en el plano. Entonces nuestras ecuaciones solo van a tener dos incógnitas. Miren, nuestra ecuación de la línea recta que hemos dibujado hace un momento, nuestra ecuación de esta línea recta 1, tiene variable o incógnita Y, tiene variable o incógnita X, tiene dos incógnitas. Todos los lugares geométricos que vamos a estudiar, como por ejemplo la circunferencia, para mí es muy difícil dibujar con el mouse, por favor jóvenes, ustedes van a hacer bonito, van a dibujar con una monedita o con un compás para tenerlo bien. También la circunferencia tiene dos incógnitas, por ejemplo, y al cuadrado, x al cuadrado, más y al cuadrado, es igual a
el radio al cuadrado. Esa es la ecuación de la circunferencia con centro en el origen, es decir, que el centro de la circunferencia, ay, qué mal está sobre el origen. Ya eso lo vamos a ver mejor en las siguientes ilustraciones que ya las tengo preparadas. ¿Listo? Entonces, todos los lugares geométricos que vamos a estudiar en este curso son sobre el plano, por lo tanto, tus ecuaciones solo van a tener dos incógnitas, X e Y. El radio va a ser una constante, un valor que ya les voy a dar. ¿Listo? Entonces ya hemos visto la definición de lugar geométrico. Lugar geométrico no es nada más que una figura. Puede ser un punto, una línea recta, una circunferencia, puede ser una línea así, puede ser una parábola, puede ser una elipse, puede ser una hipérbola. ¿Ya? Entonces cualquiera de esos son lugares geométricos sobre el plano porque los estamos dibujando sobre nuestro papel o yo, en mi caso, sobre el plano de la pantalla. ¿Ya? Eso entonces, jóvenes. Después tenemos las definiciones de lo que son las coordenadas. Las coordenadas, jóvenes, son la dirección de cada punto. Nos ayudan a ubicar a cada punto sobre el plano. ¿Ya? Y las coordenadas son pares ordenados, es decir, son conjuntitos de solamente dos elementos. ¿Ya? Los elementos de un par ordenado, miren, lo que tenemos en estos paréntesis son pares ordenados. Pares ordenados porque siempre va primero el valor de la componente en X y el valor de la componente en Y. ¿Ya? Así nos damos cuenta de dónde están las direcciones. Por ejemplo, si ustedes están, a ver, díganme jóvenes, si ustedes están en el pescado de Villamontes, ¿me pueden decir cómo hago para llegar a la plaza principal? ¿Recto? ¿Está sobre esa misma calle? Sí, línea recta. Sí. Ya. Entonces, ¿cuántas cuadras? A la derecha, a la izquierda, al este o al oeste, al norte, al sur, a ver hacia dónde. Todas son Ninguna. rectas. Todas son rectas. Ya. Pero, ¿cuántas cuadras tengo que caminar hacia dónde? ¿10 cuadras serán? Sí, por ahí, No, central. casi 12, casi Ya. 13 cuadras. 12 cuadras, pongámosle. 12 cuadras, pero hacia la izquierda, ¿no es cierto? Hacia el oeste, como yendo hacia Tarija. 12 Sí, cuadras. ¿Y cuántas cuadras hacia el norte o hacia el sur? Ninguna, ¿no ve? Entonces, ninguna. jóvenes, entonces las coordenadas lo que nos dicen es de manera ordenada, por eso son coordenadas. Porque son dos. Y ordenadas porque el orden es muy importante. ¿Ya? Es un par ordenado. X nos dice la distancia desde el origen sobre el eje X. Si es negativo, entonces va hacia la izquierda. Entonces, menos 12. Y nos dice las distancias desde el origen hasta el punto, pero sobre el eje Y. Hemos visto que no va a avanzar nada. Ya, entonces miren las coordenadas de la dirección de la plaza, medido desde el pescado. Imaginen que el pescado es el origen. Las coordenadas van a ser menos 12, coma 0. La coma separa los puntos. Si hubiera algún punto con decimales, no importa, le ponemos punto y coma y ya sabemos que coordenada en X nos dice la distancia desde el origen medido sobre el eje X hasta el punto. Ahí está, menos 12. Estos son paréntesis, ¿ya? Y esta segunda coordenada, el Y, nos dice la distancia medida desde el origen sobre el eje Y hasta el punto. En este caso, miren, el puntito está justo ahí. Sus coordenadas yo leo. En X, ¿cuántos recorro? 12. ¿Por qué dice negativo? Porque tiene que irse a la izquierda. Allá. ¿Cuántos recorro sobre el eje Y? Nada. Entonces está justo ahí el puntito. Ahorita vamos a ver ejemplos de esta representación de los puntos mediante las coordenadas. Como les decía, las coordenadas permiten que ubiquemos a cualquier punto en el plano.
¿Ya? Las coordenadas son como la dirección de cada puntito. Te dicen, a ver, yo estoy aquí en la plaza, ¿dónde vives? Ah, vivo en el mercado. El mercado igual está sobre la misma recta de la plaza, ¿no ven? Jóvenes. Sí, sí. Entonces ahí van a decir, camine 3 cuadras. Listo. ¿Ya? Entonces cualquier punto lo podemos ubicar. A ver, si le dicen, mira, yo estoy aquí en la plaza, ¿dónde es tu casa? Les va a decir 2 cuadras al este. 1, 2. Y a partir de ahí doblas a la izquierda o al norte y caminas 1 cuadra más. 1 cuadra. Entonces, miren, en X tiene que avanzar 2. Esa mi X está incompleta. En X tiene que avanzar 2. Y en Y tendría que avanzar 1, ¿verdad? Entonces las coordenadas de este punto le dicen, mira, yo estoy en la plaza, dame tus coordenadas, ¿dónde vives? Y le dice 2 cuadras a la derecha y 1 cuadra al norte. Ah, entonces las coordenadas de la casa del compañero es 2 cuadras sobre el eje X, 1 cuadra sobre el eje Y. ¿Listo? Entonces, esos son las coordenadas, son pares, son conjuntitos. Conjuntos representados entre paréntesis y separado por una coma. Son los conjuntos que tienen 2 elementos, por eso se les llama pares. Y son ordenados porque no es lo mismo decir 2 cuadras a la izquierda y 1 cuadra, 2 cuadras al este y 1 cuadra al norte, no es lo mismo que decir 2 cuadras al norte y 1 cuadra al este. Si yo me confundo al darle las indicaciones, le digo 2 cuadras al norte y 1 cuadra al este, lo mando aquí. Y va a estar ahí tonteando mi amigo en lugar de llegar aquí donde era mi casa. Ya estoy, me dijiste 2 cuadras y luego una. Y si no le explicamos bien, lo mandamos a otro lado. Puede que esté en el mismo manzano, puede que esté en este mismo manzano, pero en la otra esquina. Ya, miren, 2 cuadras al norte y una al este. Lo mandamos a otro lado. Y nosotros aquí tonteando, esperándole. Pero estoy en la puerta de la casa. No te hagas. Yo estoy ahí también. Y el otro está tonteando al otro lado. ¿Por qué? Porque alguien no supo dar las coordenadas en el orden requerido. ¿Ya? Entonces, el orden de estas componentes es muy importante. ¿Listo, jóvenes? Para que todos nos podamos dar indicaciones y lleguemos al mismo lugar sin perdernos, es que se ha desarrollado el sistema de coordenadas cartesianas. ¿Listo? Representada por los ejes coordenados. Ahorita les voy a mostrar. Solamente para terminar esto de los pares ordenados, vamos a ver en el tema de relaciones lo que son pares ordenados, pero ahorita les voy adelantando un poco. Los que usan lentes, por ejemplo, los que usan lentes tienen medidas y no todos los ojos tienen la misma medida. Esta puede ser medida 1 y medida 2, ¿ya? El ojo izquierdo y el ojo derecho. Si en la óptica se confunden y nos lo ponen medida 1 aquí a este ojo y a este ojo le ponen 2, vamos a recoger los lentes, nos ponemos, no vamos a ver nada, vamos a ver peor, nos vamos a estar cayendo a cada rato, nos podemos chocar, accidentar, ¿ya? Entonces es muy importante el orden en los pares ordenados. Luego, en los auriculares, para los oídos, dice, por ejemplo, R es derecho en inglés y left es izquierdo en inglés. R es right, right, y L es de left. En inglés es izquierdo. ¿Ya? Entonces no tienen que cambiar los auriculares. Si ponen el izquierdo en el oído derecho, lo primero que va a hacer les va a doler el oído porque tiene otra forma. Es como ponerse el zapato derecho en el zapato izquierdo. No se puede hacer. No es lo mismo. Son pares, pero ordenados. Y lo peor de todo es que si están viendo una película muy interesante y se han puesto al revés los auriculares, están soportando el dolor, incluso ya les gusta ese dolorcito en las orejas que les está provocando los auriculares intercambiados, van a estar viendo que viene un tren, el sonido dice que viene por allí, ustedes van a mirar a este lado de la pantalla
muy atentos y el tren va a aparecer por el otro lado. ¿Por qué? Porque ustedes se pusieron mal los auriculares. ¿Lo ven? O conectaron su cine en casa y decían, ah, no importa, es lo mismo, es el mismo color. Van a estar viendo una super película con super sonido de 7.1 parlantes y todo. Van a esperar aquí al superhéroe y va a aparecer al otro lado matando a alguien. No se van a dar cuenta porque están viendo aquí en su super tele de 85 pulgadas, ¿no? Entonces es muy importante. Lo último, en los pantalones, sobre todo para los varones, no es lo mismo ponerse el pie derecho en el pantalón izquierdo y el pie izquierdo en el pantalón derecho. Porque si hacen eso, el cierre va a aparecer atrás y cuando quieran ir al baño van a tener que bajarse todo el pantalón. Y imaginen que en el baño de varones solo hay el urinal, van a estar con el pantalón hasta las rodillas, ¿no? Entonces, tienen que tener mucho cuidado. Hay pares en toda nuestra vida que son ordenados. No podemos intercambiar. Entonces, recuerden, el primer componente de una coordenada es X. Y X es la distancia desde el origen hasta el punto medido sobre el eje horizontal. Y es la segunda componente del par ordenado de las coordenadas y es la distancia medida sobre el eje Y o sobre una paralela del eje Y hasta el punto. ¿Ya? ¿Han entendido, jóvenes? ¿Y han terminado de copiar todo esto? Sí, Sí. Las hasta los rayoneadas, dibujitos más. apartito para que no se confundan mucho, ¿ya? Bien, jóvenes. La, ¿Eso también? Ya, si no lo han copiado, luego lo pueden ver en el video y copiarlo con calmita. ¿Listo? Continuemos. ¿Listo, jóvenes? Entonces les decía, para que todos nos entendamos entre sí, los chinos, los alemanes, los británicos, los estadounidenses, los bolivianos, para que todos ubiquemos al mismo punto, en el mismo lugar, se ha establecido sistemas. El sistema de coordenadas y el que utilizamos es el sistema de coordenadas rectangulares. ¿Alguien sabrá por qué son coordenadas rectangulares? Porque son el rectángulo. ¿Por qué hay algo de No, no. rectángulo? Vamos a ver. Ese sistema de coordenadas rectangulares usa dos ejes principales. Usa el eje X y usa el eje Y. El eje X es el eje horizontal, ¿ya? Y el eje Y es el eje vertical, el que va parado. ¿Ya? Y aquí está. El eje vertical es el eje Y, el eje horizontal es el eje X. Esos dos ejes principales se intersectan, es decir, se cortan en un puntito llamado origen y tienen sus coordenadas 0 en X y 0 en Y. ¿Ya? Ahora, cuando se cortan esos ejes principales, miren, este es el eje X, este es el eje X, eje principal, este es el eje Y, el eje principal vertical, ¿listo? Cuando se cortan forman ángulos rectos o de 90 grados. Entonces, sistema de coordenadas rectangulares que forma ángulos rectos. Al cortarse los dos ejes principales, forma entre sí ángulos rectos, es decir, ángulos de 90 grados. Por eso se llama sistema de coordenadas rectangulares, porque los ejes principales al cortarse en este punto llamado origen, forma ángulos rectos. Forma 4 cuadrantes de ángulos rectos. A este se le conoce como esto es como pi, pero con una cosita ahí. Este es el segundo cuadrante, 2 romano mayúscula, y esta cosita que parece pi con un círculo. Este es el tercer cuadrante, nuevamente cuadrante se escribe así. Y este es el cuarto cuadrante, es decir, nos lo dividió al plano en 4 cuadrantes, ¿ya? Desde aquí hasta aquí hay 90 grados. Desde esta recta vertical, que es el eje principal Y, hasta el horizontal nuevamente hay otros 90 grados. Es decir, desde aquí, desde el eje X positivo hasta el eje X negativo, son 180 grados. Aquí hay otros 90 grados, 270 grados. Y cuando termina una vuelta entera son 360 grados.
Los ángulos siempre se los mide en sentido contrario a las manecillas del reloj. Si el ángulo es negativo, vamos a medir en sentido normal de las manecillas del reloj. Entonces, en matemáticas se mide en este sentido. En física igual hay muchas mediciones que se miden en ese sentido, al revés de las manecillas del reloj. Por eso, primer cuadrante, segundo cuadrante, tercero, cuarto, en este sentido. ¿Ya? ¿Saben por qué? Porque los científicos eran diestros, es decir, usaban la mano derecha, el pie derecho, para escribir, para hacer casi la mayoría de las cosas. ¿Por qué? Porque en la Edad Media el que era zurdo era considerado siniestro, es decir, diabólico, y lo quemaban, pues, solo por ser zurdo lo quemaban. Entonces, los diestros fueron los que sobrevivieron, los científicos diestros sobrevivieron y hacían todo usando su mano derecha. Ahora, ¿por qué les hablo de la mano derecha? Porque ver ustedes agarran su mano derecha y el pulgar que apunte a la nariz de ustedes, ya está apuntando el pulgar hacia su nariz, y la base, el dedo meñique que esté sobre el celular. Entonces, miren, es como si sus dedos partieran del eje X positivo y giran primero hacia el eje Y, luego al eje X negativo, hacia abajo y dan la vuelta. Y el dedo pulgar los apunta a ustedes hacia la nariz. Esa es la regla de la mano derecha, ¿ya? Entonces siempre recuerden, ¿en qué sentido se miden los ángulos? En el sentido de los dedos, usando la regla de la mano derecha. ¿Lo han podido hacer, jóvenes, o solo estaban escuchando lo que yo les dije? Sí. Ya, ¿han entendido lo que es la regla de la mano derecha? Sí, ingeniero. Ya. Jóvenes, ustedes cuando quieran destornillar o atornillar algo, se utiliza la regla de la mano derecha. Si quieren que el tornillo salga hacia ustedes, tienen que hacer girar el tornillo en el sentido de los dedos de su mano. Y el tornillo va a salir apuntando hacia donde está su pulgar. Si quieren que el tornillo se clave, digamos, en su celular, entonces el pulgar tendría que apuntar hacia su celular y los dedos tendrían que girar en el otro sentido. ¿Ya? A veces cuando uno no sabe si lo está ajustando el tornillo o lo está soltando, use la regla de la mano derecha. ¿Ya? Sirve también para eso. Ya está. Entonces, se le llama sistema de coordenadas rectangulares porque usa a dos ejes principales, al eje Y vertical y al eje X horizontal, que al cortarse entre sí, al intersectarse, forma cuatro ángulos rectos. Divide el plano en cuatro cuadrantes, en cuatro cuadrados que se van hasta el infinito, y los ejes principales entre sí forman ángulos de 90 grados o ángulos rectos. Miren, ángulos rectos. Uno, aunque no nos digan que es ángulo recto, si vemos este cuadradito en una esquina, significa ángulo recto, es decir, ángulo de 90 grados. ¿Listo? Hay algo importante. Este puntito donde se cortan el eje X y el eje Y se llama origen y sus coordenadas son 0 en X y 0 en Y. Porque de ese puntito, la distancia desde ese punto origen hasta el punto sobre el eje X es 0 porque es el mismo punto. Distancia desde ese punto hasta sí mismo en el eje Y, 0. Entonces las coordenadas del origen son 0 y 0. ¿Ya? Como les mencionaba, sí, ¿hay alguna consulta? Ya, continuamos. Entonces se forman cuatro cuadrantes en el plano, gracias a esos dos ejes principales que se intersectaron o se cortaron entre sí. Entonces están el cuadrante 1, el cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. Miren ahora, en todos los puntos que están en el cuadrante 1, sus coordenadas en X siempre van a ser positivas, porque miren, cuando se mide hacia la derecha, sobre el eje horizontal, X es positivo. Si se mide hacia la izquierda en el eje horizontal, X es negativo. Si se mide hacia arriba sobre el eje Y, es positivo. Y si se mide hacia abajo del origen, sobre el eje vertical, Y es negativo. Entonces, miren, si tengo este puntito, X va a ser hasta ahí su coordenada en X, va a ser positivo. Y hacia arriba, positivo. Miren, todos los puntos que están en este cuadrante
tienen coordenadas X positivo, Y positivo. Los puntos que están en este segundo cuadrante, todos los puntos que están en este segundo cuadrado, cuadrante, perdón, su X es, ¿cómo es? ¿Positiva o negativa, jóvenes? Negativa. Ya, está bien. Y su Y, Positiva. positiva. Ya, entonces así nos damos cuenta. Si nos dan las coordenadas de un punto es menos 7,2. Entonces aquí está el menos 7, 7 y el 2. Entonces, para ubicarlo ese punto, ¿cómo hacemos? Contamos primero en X, menos 7, ahí está. Y en Y, 2. 1, 2. Este es el punto, digamos el punto 1, con coordenadas menos 7 en X, coma, 2 en Y. ¿Ya? Entonces todos los puntos que estén en este cuadrante, incluso más allá en el infinito, van a tener X negativo y Y positivo. En el tercer cuadrante los dos son negativos, miren, X está a la izquierda, Y está abajo, las dos componentes de las coordenadas van a ser negativas. En el cuarto cuadrante, X es positivo, Y es negativo. ¿Ya? Entonces esto es solo para recordar y ubicarnos dónde está el punto según los signos de sus coordenadas. ¿Han entendido, jóvenes? Sí. Sí. Ya. Sí. Ahora, ¿cómo representamos un punto si es que nos dan sus coordenadas? Les voy a dictar un poquito, ¿ya? ¿Cómo representamos un punto si nos dan sus coordenadas? Les voy a dictar, ¿ya? Entonces ustedes escriban cómo representar un punto dadas sus coordenadas, X e Y. Entonces, un punto, el punto 1, con sus coordenadas, X1, la coma, y la coordenada en Y, Y1, y la coma. ¿Ya? Entonces, si nos dan un punto 1 con coordenadas x1 y y1, esto significa, el subíndice significa que estamos hablando de este punto 1, ¿ya? Puede ser, por ejemplo, 3 y 1, ¿ya? ¿Cómo representamos ese punto en el plano? ¿Cómo lo representamos? Les voy a decir ahorita, ¿ya? Les voy a dictar. ¿Están listos, jóvenes? Sí. Ya. Sí, Dadas las coordenadas de un punto, escriban, dadas las coordenadas de un punto, P mayúscula sub 1, tal como escribí acá, dadas las coordenadas de un punto, P mayúscula sub 1, entre paréntesis, x1, y1, entre paréntesis, x1, y1, y cierran paréntesis. Dada por sus coordenadas, punto P1, entre paréntesis, x1, y1. ¿No es cierto? X, la coordenada X, representa la distancia, la coordenada X representa la distancia desde el punto hasta el eje vertical. X representa la distancia desde el punto hasta el eje vertical. Esa distancia. La distancia. X representa la distancia desde el punto hasta el eje vertical.
Ya. ¿Ya? O de las ordenadas. Eje vertical o de las ordenadas. entre paréntesis, es la distancia desde el origen hasta el punto medida sobre el eje X. Entre paréntesis, es la distancia desde el origen hasta el punto medida sobre el eje X. Entre paréntesis, es la distancia desde el origen hasta el punto, pero medida sobre el eje X. Cierran paréntesis y me esperan para que les explique. ¿Qué es X? ¿Qué es esta primera coordenada? Es la distancia desde el punto hasta el eje vertical o de las ordenadas. La distancia de un punto a una recta es una recta perpendicular, es decir, que forma un ángulo recto con la otra. ¿Ya? Esta recta que forma un ángulo recto con el eje Y es una paralela del eje X. ¿Listo? Entonces, la distancia de un punto hasta el eje vertical o de las ordenadas, entre paréntesis, también X representa la distancia desde el origen hasta el punto, pero medida sobre el eje X. ¿Ya? Cualquiera de las dos definiciones que entiendan ustedes para representar qué es X. X en una coordenada significa la distancia desde el punto hasta el eje vertical o de las abscisas. Esta línea recta paralela al eje. X también representa la distancia desde el origen hasta el punto, pero no esta, miren, no esta distancia. No la distancia desde el origen hacia el punto en diagonal. Dice distancia del origen hasta el punto, pero medidas sobre el eje X. ¿Ya? Entonces solo es ese pedacito que está desde el origen hasta acá. Ahora les continúo dictando, ¿listo? ¿Qué es Y? ¿Qué es Y en las componentes de un par ordenado de las coordenadas? ¿Qué es Y? Y es la distancia. Y es la distancia. Miren ahora, voy a hacer con otro color. Y es la distancia desde el punto hasta el eje X. La distancia es la recta perpendicular. La distancia de un punto a una recta es la línea recta perpendicular a la recta a la que estamos midiendo esa distancia. Entonces les repito. ¿Qué es Y? Y es la distancia desde el punto hasta el eje horizontal, eje X, o eje de las abscisas. ¿Puede volver a dictar, por favor? Sí. La coordenada Y representa la distancia desde el punto hasta el eje horizontal, eje X, o eje de las abscisas. Este eje se llama de las abscisas, ¿ya? Abscisas, S y C. Abscisas. Al eje horizontal o eje X se le conoce como eje de las abscisas. Y al eje Y se le conoce como el eje de las ordenadas. Ordenadas. ¿Ya? Entonces estábamos. ¿Qué representa Y? Y representa la distancia desde el punto hasta el eje de las abscisas, eje horizontal o eje X. También, entre paréntesis, van a escribir ahora, entre paréntesis, Y. Y es la distancia desde el punto origen, desde el origen hasta el punto, pero medido sobre el eje Y. Entre paréntesis. La componente Y de las coordenadas es la distancia desde el origen hasta el punto, pero medido sobre el eje de las
ordenadas sobre el eje vertical. Y cierran paréntesis. ¿Puedes repetir, porfa? Sí, la componente y de las coordenadas de un punto representa la distancia la distancia desde el punto hasta el eje de las abscisas, eje X o eje horizontal. Entre paréntesis, también representa la distancia desde el origen hasta el punto, pero medida sobre el eje de las ordenadas. Y representa la distancia desde el origen hasta el punto, pero medida sobre el eje de las ordenadas o eje Y. Ya está. Ahí paremos un ratito, mucha teoría. Y grafiquemos estos puntos para practicar, porque lo importante es que sepan aplicar, ¿no es cierto? No solo tienen que saber el conocimiento, sino también aplicar, demostrar que saben. Ahora vamos a representar estas coordenadas en este plano de coordenadas, en este sistema de coordenadas rectangulares. Para eso yo voy a borrar todo lo que es rayoneado y ustedes vayan copiando estos ejercicios, las preguntas, y ahorita los vamos a representar. ¿Ya? Ya. A ver, estos puntitos. Ya. Mientras ustedes van dibujando, yo también voy a ir dibujando en mi diagrama. Con otro color, a ver, un color que resalte mucho. Estamos usando el azul, voy a usar el rojo para las divisiones. A ver, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Hacia abajo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y menos 5. A la derecha, 1, 2. Ustedes hagan con sus cuadritos del cuaderno. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, digamos. Y hacia la izquierda, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ya. Está. Este es el 1, el 2, este es el 3, 4, este es el 5. No le estoy poniendo números a todos, ¿ya? 6 y este es el 7. Hacia arriba. Este es el 1, 2, este de aquí es el 3, 4 y el 5. Hacia abajo está el menos 1, menos 2, este es el menos 3, menos 4 y menos 5. ¿Ya? Hacia la izquierda está el menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 y menos 7. Ya está. Ya he graficado. ¿Ustedes también ya han graficado, jóvenes? ¿O hace rato ya lo graficaron? A ver, les voy a dar un minutito. Entonces, a pedido de ustedes, vamos a resolver este primer inciso. Ya. Entonces tenemos el punto 1 con coordenadas 7,2. Esto es x1. ¿Por qué x1? Porque estamos hablando del punto 1. Esto es y1. ¿Por qué? Porque estamos hablando del punto 1. Lo que sí no tenemos que confundirnos nunca es el orden. Siempre va primero x y luego y. En el alfabeto está x, y, z, ¿no es cierto? Entonces primero va x, luego va y. X se mide sobre el eje horizontal.
Del origen hacia la derecha es cuando X es positivo. Si X es negativo, contamos hacia la izquierda. Y se mide sobre el eje vertical. Del origen hacia arriba, si Y es positivo. Si Y es negativo, contamos hacia abajo. Aquí dice 7,2, entonces en X, ¿qué era X? Es la distancia desde el origen hasta el punto sobre el eje X. Entonces voy a escribir con otro marcador. A ver, uno que resalte, este verde. Ya. Sobre X mide 7, desde el origen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hasta aquí. Miren. Esa es la distancia sobre el eje X desde el origen. Ahora, el 2 significa Y. Esa es la distancia desde el origen hasta el punto sobre el eje Y. Entonces nosotros podemos pintar así, jóvenes, miren. Así. Y luego trazamos paralelas a los ejes principales. Y donde se cortan, ahí está el punto. Ahí está el punto. Yo no tengo regla, jóvenes, les pido comprensión porque tengo que dibujar con el mouse, ya no tengo esos instrumentos. Entonces aquí está mi punto 1 con coordenadas, el punto 1 con coordenadas 7 en X y 2 en Y. Ahora, con otro color se los voy a representar de otra forma, ¿ya? Esto es el paréntesis. Con otro color les voy a mostrar otra forma también de representar. Los voy a hacer con rojo. Miren, dice 7 en X y 2 en Y. Entonces sobre X, positivo el X. 7 en X, ahí está. Y a partir de ahí, 2 en Y. Es decir, una recta perpendicular al eje X o paralela al eje Y. Y tengo 1, 2 y llegué al punto. Ustedes vean cómo es más fácil. Si ubicamos aquí sobre el eje X, la componente en X, y sobre el eje Y la componente en Y, y luego trazamos paralelas hasta chocar, o primero trazamos la distancia en X, y luego en Y, y ese es el puntito, ¿ya? Entonces, en estos minutos ustedes jóvenes hagan los otros 5. Si tienen alguna duda, me avisan, ¿ya? Voy a poner pausa a la grabación. ¿Han entendido cómo se representa un punto en el espacio a través de sus coordenadas? ¿O tienen alguna duda, jóvenes? ¿Se entendió? Sí, Inge, yo entendí. Entonces, jóvenes, resuelvan estos 5 ejercicios. Vamos a grabar. Entonces, me preguntan cómo graficar este punto, el 0 y 5. Como es tarea de ustedes, no se las voy a hacer. Les voy a hacer otra. Les voy a hacer el inciso J de ejemplo. J. Vamos a graficar el punto 7. El punto 7 con coordenadas. Aquí el 0 y menos 2, ¿ya? Entonces, este es X, ¿no es cierto? 0 en X, ahí está. Y menos 2 en Y sobre esta misma, 1 y menos 2. Aquí está el punto, entonces. El punto final. El punto final. Sobre la misma se hace. Exacto. Y ahí dice Ah, ya, 0 ya. en X y en Y menos 2. Este es el punto 7 que me acabo yo de inventar. Ah, ya, ya. Ay, No les hago el mismo ejemplo porque les quito la satisfacción que hagan ustedes mismos, ¿no? Ya, ya. Inge, ¿dónde se lo mandamos? ¿Por foto en el grupo? No, no es necesario. Estos ejemplos son para que ustedes los hagan, ¿ya? Ahorita vamos a verificar más bien. Rapidito, el punto 2 dice 3 en X y 0 en Y. 1, 2, 3 en X, 0 en Y. Aquí está, lo voy a hacer con otro color. Con color azul. Oscuro. Entonces dice 3 en X, ahí está, y 0 en Y. Aquí está el punto 2. Ustedes verifiquen si han hecho bien. El punto 3 dice 0 en X y 5 en Y. 0 en X y 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí está el punto 3, ¿no es cierto? Ya los estoy alcanzando. 1, 3.
El punto 4 dice 1 y 1. 1 en X, 1 en Y. Este es el punto 4. Ahí está el 4. Punto 5 dice menos 3 en X. Aquí está menos 3. Y 2 en Y. 2 en Y hacia arriba. 1, 2. Más o menos aquí está el punto 5. ¿Sí les ha salido, jóvenes? Ahí podemos trazar Sí. las paralelas. El 1 aquí está. Y ahí está. A ustedes les va a salir más bonito porque tienen regla, tienen cuaderno, no tienen que dibujar con el mouse. Y el punto 6, 3 en X, aquí está el 3 en X, y menos 5 en Y. Menos 5 en Y. Ahí está. Punto 6. Punto 6. Ustedes van a poner entre paréntesis las coordenadas ahí al lado del punto. Es decir, el punto 6 es 3 y menos 5. 3. Yo no lo puedo hacer porque a mí me cuesta mucho dibujar con el mouse las palabras y las letras, ya jóvenes, pero a ustedes les va a salir mejor. ¿Todos han sacado las mismas representaciones o alguien se equivocó en alguna? Sí. No, todo igual. ¿Todos han sacado bien? Sí. Ya. Sí. Entonces, así vamos a hacer, jóvenes. Cuando yo les diga hagan un ejercicio, háganlo para aprender. Ya está bien, todos están haciendo bien. Entonces, de esa manera ustedes van a aprender. No sirve de nada que yo les enseñe si ustedes no aprenden, ¿eh? No sirve de nada que yo me esfuerce para enseñarles y ustedes no se esfuercen para aprender. Entonces, lo más importante es que ustedes aprendan y para que ustedes aprendan, ustedes tienen que hacer. Cuando yo les diga hagan el ejercicio, agarren su cuaderno y vayan a hacer. Está muy bien. Entonces, vamos a continuar. Vamos a continuar. Nos quedan 12 minutos más de clases. Vamos a ver por lo menos las definiciones que tenemos aquí de la distancia entre los puntos. Inge, una consulta. ¿Sí? La aplicación MOL, ¿Ya? ¿por ahí podemos ya ingresar a las capacitaciones para responder el foro? ¿O es necesario entrar a Tariquía? Haga la prueba. Intente ahí desde Moodle y puede responder en el foro. ¿Ya? Pero creo que tiene que actualizarse a veces. ¿Ya? Haga la prueba y vea. Luego vea desde Tariquía, Moodle o desde el navegador, vea. Y también vea si ya respondió. Entonces, jóvenes, ustedes tienen que hacer la prueba, tienen que aprender cuál es la forma más eficiente para ustedes, es decir, la que les tome menos tiempo, menos esfuerzo, la que sea más cómoda para ustedes, la que les sirva para aprender más fácil y más rápido, ¿ya? Pero si algo no saben, hagan la prueba. Generalmente la tecnología es intuitiva, por intuición podemos darnos cuenta cómo funciona. Y si decimos, ay, por ahí es más fácil haciendo directamente la aplicación, ahora lo hago o no lo hago, háganlo. No va a explotar el celular, no se va a perder toda su información del curso, no va a pasar nada malo. Hagan la prueba, anímense y experimenten. ¿Listo? Hagan la prueba. Y si funciona, Gracias. ya saben que pueden aplicarlo con más ganas. ¿No ven? Si no funciona, ni modo, pues la próxima desde el navegador nomás va a tener que hacerlo. ¿Listo? Hagan la prueba, pero ustedes jóvenes. Continuemos. Ingeniero, lo del foro, ¿lo respondemos ahora o todavía? No, ¿Qué manda? despuésito de la clase. Después. ¿Ya? Despuésito de la clase. Yo les recomiendo, jóvenes, a ver, vamos a hacer una pausa, igual que grabo. Yo les recomiendo, jóvenes, siempre después de las clases, repasen lo que hemos avanzado. Yo, si bien estamos pasando clases virtuales, les estoy permitiendo que tomen apuntes o les dicto algunos conceptos que son importantes y vemos ejercicios, ¿ya? Entonces, ¿cuánto hemos avanzado hasta ahorita? ¿Una página o 2 páginas de su cuaderno? ¿O 3? 1,5 páginas. Tan poquito. Ya, entonces yo les recomiendo todas las clases después de sus materias, en 5 minutitos, revisen qué hemos avanzado, pero lean bien con calma, porque una página se lee pues en unos 5 minutos. No es como la página del libro que está llenita de palabras. Una página de cuaderno no está completamente llena. Entonces es fácil nomás leer de manera rápida. Léanla la página completa, vean todas las apuntes, las anotaciones, vean lo que yo complementé, vean lo que ustedes han puesto y eso es repasar. Después de repasar eso, respondan al foro.
Si no entendieron o si no está anotada la respuesta en su cuaderno, ahí tienen que ver en el video de la clase grabada y pueden ir a la parte en la que está la explicación que les doy. ¿Ya? Entonces, de esa manera, me aseguro también de que están estudiando. De esa manera ustedes estudian y mañana en la siguiente clase ustedes repasan lo que hemos visto hoy en un minuto. No van a necesitar 5 minutos. Un minutito van a leer, esto hicimos en la anterior clase, así, así, así. La clase de hoy miércoles, estoy hablando a futuro. El miércoles hemos hecho asá, asá, asá. Ahí está, ya repasé. ¿Listo? Eso les va a servir no solo para esta materia, para todas las materias. Los que están jóvenes, los que están adquiriendo Porque el -5 estaría en el otro lado, esa parte. el F, a ver, ya. Dice en X3, X positivo es a la derecha, 1, 2, 3. Y -5, entonces, Y Sí. positivo va hacia arriba, pero Y negativo va hacia abajo. Entonces, a partir de aquí, Mm, hacia abajo. Por eso el puntito está aquí. ya. ¿Ya? Ya, jóvenes, está bien. No se vayan con la duda. Siempre pregunten, ¿ya? Siempre pregunten. No tengan miedo. Y así cuando estén haciendo la tarea o en el examen, ya no se van a equivocar con lo mismo. ¿Listo? A ver, pongan atención. X positivo se mide a la derecha. X negativo se mide a la izquierda. Y positivo van a contar hacia arriba. Y negativo, ¿de dónde están? Van a contar hacia abajo. Del origen hacia abajo, ¿ya? O del punto en el que están hacia abajo. Esas cositas recuerden. Ya, continuemos entonces. Nos quedan 5 minutos. 5 minutos. Les voy a mostrar rapidito y la próxima vamos a empezar nuevamente desde aquí. Pero ya quiero ir mostrándoles. La distancia entre dos puntos, jóvenes, miren. La distancia entre dos puntos. Imaginen que están acá en la plaza y está el pescado, ¿no? Está el pescado. ¿Cómo se dibujaba el pescado? Así nos enseñaron a dibujar en básico, ¿no? Solo que este pescado se cayó, una tormenta le cayó al monumento y se cayó la cabeza del pescado. Entonces, esta es la distancia entre dos puntos. La distancia más corta entre dos puntos es la línea recta. Pero a veces como Caperucita se van y se van por el bosque y se van a pasear, no se subieron al mercado y fueron a pagar de la luz o algo más y listo. A veces uno puede recorrer todo este camino, pero la distancia más corta entre dos puntos siempre es la línea recta. Ya, jóvenes, en nuestro país nos hemos acostumbrado a construir carreteras así, bordeando a los cerros, esquivando a los ríos y caminos largos que son muy costosos. En otros países industrializados muy adelantados, los caminos son rectos. Si tiene que perforar túnel, perfora túnel. Si tiene que construir puentes sobre un precipicio, construye puentes sobre un precipicio. Si tiene que rellenar la tierra a un hueco, rellena tierra al hueco. Pero las carreteras son rectas. ¿No ve? Entonces, la distancia entre dos puntos es la línea recta que une a esos dos puntos. La distancia es una magnitud positiva, es una longitud, es positiva. Se dice que es el valor absoluto. Ahora, jóvenes, ¿saben ustedes cuál es la distancia desde Yacuiba hasta Villamontes? ¿Alguien sabe? No. Nadie. 90 kilómetros. Ya, desde Yacuiba hasta Villamontes, 90. Y desde Villamontes hasta Yacuiba, 90. ¿quién está diciendo menos 90? No es del menos 90, es Son la 90. misma distancia. Es la misma distancia, pues no hay negativo. En la distancia no hay negativo, ¿ya? Por eso decimos que es positivo. Positivo. ¿Listo? Y lo bueno es que de Yacuiba a Villamontes es recta, ¿no ves? La distancia más corta. Cuando tenemos dos puntos inclinados, ¿bien? Se utiliza el teorema de Pitágoras para hallar la distancia entre dos puntos. Imaginen, desde este punto hasta un punto de acá. La distancia es esta. Dice, se utiliza el teorema de Pitágoras porque el teorema de Pitágoras habla de triángulos rectángulos, es decir, triángulos que tienen un ángulo recto. ¿Ya? Y les voy a mostrar ahorita. Es este teorema de Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado, la distancia entre los dos puntos, la distancia al cuadrado del punto 1 al punto 2
es la distancia desde 1 hasta 2. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Ahorita les voy a mostrar. Aquí está. Tenemos este punto 1, este punto 2. Las coordenadas del punto 1 son x1, y1. Las coordenadas del punto 2 son x2, y2. La distancia entre los dos puntos es la línea recta que los une. Aquí está la distancia. Es el tramo de recta desde el punto 1 hasta el punto 2. Tramo o segmento de recta desde el punto 1 hasta el punto 2. Segmento de recta. A veces se le pone esa partecita y dice segmento de recta desde el punto 1 hasta el punto 2. Eso representa la distancia, porque es la longitud más corta entre esos dos puntos. Ahora, el teorema de Pitágoras dice, en un triángulo rectángulo, miren, aquí tenemos un cateto opuesto que es paralelo al eje Y. Y aquí tenemos un cateto adyacente a este ángulo que es paralelo al eje X. Y ahora miren esto. Yo voy a trazar. Este es el punto 1 con coordenadas x1 y y1. Entonces hasta ahí eso es x1. De este punto 2, su x es x2. Bajamos una paralela y aquí está x2. ¿Ya? Se los voy a dibujar así, miren, con otro color. Desde acá hasta acá es x2. x1 es la distancia desde el origen hasta x1, ¿no es cierto? Desde aquí hasta aquí es x1. No se nota, ¿no? Desde ahí hasta ahí es x1. Y x2 va desde aquí hasta acá. Este pedacito de aquí, esta componente de este triángulo rectángulo es todo lo rojo menos la parte verde. Es decir, es x2 menos x1. ¿Ya? A eso se le conoce como incremento en x. X final menos x inicial es el incremento en x. Eso es nuestro cateto adyacente acá. Para este caso, miremos. No me han salido las líneas punteadas. A ver, ahí están. Eso es y2. Para nuestro caso eso es y2. Y aquí está el punto 1. Esto es y1. y1 es la distancia desde el origen hasta el punto, pero medida sobre el eje y. Esito es x1. Digo y1. ¿Ya? Con rojo voy a hacer cuál es y2. y2 va desde acá hasta aquí, ¿no es cierto? y2. y2. Ahora, solo esta partecita, solo este cateto es el rojo, todo el rojo menos el verdecito. y2 menos y1 es este pedazo de cateto. Entonces, el teorema de Pitágoras dice, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos, cada uno de esos catetos elevados al cuadrado. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos, a ver, x2 menos x1 es este cateto, pero elevado al cuadrado, más el otro cateto, esta distancia es y2 menos y1, pero elevado al cuadrado. Entonces el teorema de Pitágoras dice, la longitud de la hipotenusa elevada al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Y esta distancia del punto 1 al punto 2 es la distancia desde el punto 1 hasta el punto 2. x2 menos x1 es el cateto horizontal. y2 menos y1 es esta distancia, es el cateto vertical. Entonces la distancia desde el punto 1 hasta el punto 2, esta distancia de 1 a 2, es la recta que uno desde el punto 1 hasta el punto 2, sacándole raíces cuadradas, ¿no? Aquí le saco raíz cuadrada y le saco una raíz cuadrada a todo esto y me queda esta forma. Raíz cuadrada de esto al cuadrado se simplifican y nos queda que la distancia es igual a raíz cuadrada de
La suma de los cuatetos al cuadrado, cada uno. Y esa es la distancia entre dos puntos. Nos hemos pasado por 3 minutos, jóvenes. Aquí voy a parar. Tengo que tener mucho respeto con la siguiente clase. Me gustaría seguir avanzando, pero no podemos avanzar más. Van a ir repasando. Yo les voy a mandar el video de estas presentaciones para que les sea más fácil poder ir avanzando. Les recomendaría que vayan copiando estas presentaciones en su cuaderno para que sea más fácil, más rápido el avance de nuestra clase del día miércoles. ¿Ya? Eso les pediría, jóvenes. Ahí vamos a terminar la clase de hoy. Ya tienen sus preguntas en el foro. Anótense la fórmula del teorema de Pitágoras. Otra vez voy a volver ahí. Anótense la fórmula del teorema de Pitágoras. Ahí está. Anótense esta fórmula. Ustedes no van a tener que hacer deducciones ni nada, solo tienen que entender. La distancia entre dos puntos es punto final menos punto inicial en X, y punto inicial menos punto inicial en Y. Ya, vayan copiándose. De todos modos, vamos a empezar desde aquí la próxima clase. Ya, ahí vamos a terminar. Vayan repasando, jóvenes. Vayan entendiendo lo que les he estado explicando. Una repasadita es suficiente. Ya, nos veríamos el día miércoles. Esténse preparados. Los que no hayan podido entrar a la clase, por favor, revisen